Hola amigos, bienvenidos a Shanti, su espacio de divulgación psicoespiritual. Les habla Sixto Santís, investigador y divulgador de temas de interés en el campo de la psicología y la espiritualidad. Recuerden que todo el material que expongo aquí lo he encontrado en el internet, en bibliotecas, y he tomado como referencia las conferencias y entrevistas de famosos neurocirujanos, psicólogos, tarotistas, profesores y conferencistas como Yolanda Calvo, que es psicóloga, Alejandro Jodorowsky, artista, cineasta, escritor, guionista y tarotista chileno, Enrique Vaca, médico especialista en psiquiatría y neurología, Roberto Pérez, conferencista internacional sobre ética, desarrollo personal, comunicación, profesor de filosofía de la Universidad de California y abogado. Sol de la Torre, experta en respiración, entre otros. Este es el video número 4 que he titulado Depresión y ansiedad, un desafío global para la salud mental. Así como lo dice el título del video, la depresión y la ansiedad son dos de los trastornos mentales más prevalentes en el siglo XXI, representando un desafío significativo para la salud mental a nivel global. Se estima que alrededor del 5% de los adultos en el mundo sufren de depresión, mientras que la ansiedad también afecta a una gran parte de la población. Ambos trastornos a menudo coexisten y pueden influir negativamente en la calidad de vida de las personas. Así como dijimos anteriormente, hablaremos de la depresión y la ansiedad, dos trastornos mentales que afectan a más de 300 millones de personas en el mundo. Son bastantes. Ok, en primera instancia, la depresión es un trastorno que se caracteriza por sentimientos de infelicidad, decaimiento, desánimo e incluso indignidad y culpabilidad. También podemos decir que es una enfermedad con la absoluta falta de esperanza. Es decir, que para el depresivo el futuro no existe. Ok, así como ven la gráfica, la persona así se siente, o sea, con depresión. Se ve incapaz de disfrutar de las cosas que le rodean. Pierde el interés por el entorno y le resulta difícil concentrarse. También experimentan falta de sentimientos, sensación que no hay futuro, donde todo es una especie de túnel negro, donde no hay nada, ni siquiera hay tristeza. Siente que no se quiere, ni quieren a nadie y no sienten deseos de nada. En ocasiones, el estado de ánimo predominante es la irritabilidad, sabiendo que la irritabilidad emocional es un estado en el que una persona muestra un temperamento explosivo y se molesta o enoja fácilmente, provocando una sensación de malestar que puede manifestarse en comportamientos externos. Puede ser una respuesta normal ante estímulos que amenazan o generan displacer, pero si se convierte en un patrón constante, puede tener consecuencias negativas. Este estado puede ser más común en personas que experimentan depresión u otros trastornos emocionales. Este desorden afecta entre el 3 y el 10% de la población general, de los cuales la prevalencia es el doble en mujeres que en los hombres. En cuanto a la depresión en los niños,
se puede padecer a cualquier edad, ya sea un niño o una persona adulta mayor, aunque entre los 20 y los 50 años son las edades en las que se sufre con mayor frecuencia. La depresión en los niños puede manifestarse de varias formas, siendo la irritabilidad uno de los síntomas más comunes. Otros síntomas incluyen episodios de llanto frecuente y reacciones desmedidas ante situaciones cotidianas. Las causas pueden ser psicológicas, como el duelo o traumas, y familiares, como abusos o negligencia. Es importante prestar atención a estos signos y consultar a un profesional si se sospecha de depresión, dado que el tratamiento temprano puede hacer una gran diferencia. En cuanto a la depresión en adultos mayores, es un problema común, pero no es una parte normal del envejecimiento. Los síntomas suelen incluir tristeza, pérdida de interés, fatiga, falta de apetito y problemas para dormir, los cuales a veces pueden confundirse con efectos del envejecimiento o enfermedades físicas. Es importante reconocer que la depresión clínica requiere atención y tratamiento especializado. A ver, ¿cómo se manifiesta la depresión en el adulto mayor? Dificultad para concentrarse, recordar o tomar decisiones, problemas para dormir, despertarse demasiado temprano en la mañana o quedarse dormido, aumento o pérdida de peso no planificados que generalmente acompaña el comer mayor o menor cantidad de lo habitual, pensamientos de muerte o suicidio o intentos de suicidio. Los orígenes de esta enfermedad son muy diversos, ya que pueden influir factores biológicos, físicos y psicosociales. En los factores biológicos se han observado alteraciones en los niveles de neurotransmisores, hormonas y citoquinas que parecen influir en la disminución de la serotonina cerebral, clave para el bienestar emocional general, así como modificaciones en el sistema nervioso, endocrino e inmunológico. O sea que los factores biológicos que afectan la depresión incluyen desequilibrios hormonales, como niveles elevados de cortisol, que pueden influir en la regulación emocional y las respuestas del cuerpo al estrés. Además, factores genéticos y neuroquímicos como los neurotransmisores, como la serotonina y la dopamina, también juegan un papel crucial en el desarrollo de la depresión. La interacción de estos factores puede influir en el comportamiento, las emociones y la percepción, complicando aún más la enfermedad. Con respecto a los factores psicosociales, estos pueden ser de muy diversa índole, desde la muerte de un ser querido, pasando por una ruptura sentimental hasta la pérdida del trabajo o incluso el nacimiento de un hijo. En cuanto a la muerte de un ser querido, puede generar un intenso dolor y un periodo de duelo que varía en duración y profundidad. Es fundamental permitirte sentir ese dolor y buscar apoyo para sobrellevarlo. Con el tiempo puedes encontrar formas de adaptarte a esta nueva realidad y seguir adelante. Y con respecto a una ruptura sentimental, es un evento emocionalmente complejo y estresante que se experimenta como una pérdida significativa. Este proceso puede implicar varias etapas de duelo como negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Superar una ruptura puede requerir estrategias como aceptar la situación,
permitirte sentir el dolor, buscar apoyo social y tomar distancia de la expareja. Es importante recordar que cada persona vive este proceso de manera diferente y que el tiempo y el apoyo son claves para sanar. En el primer caso, es la que los psicólogos llaman depresión endógena. El segundo se trata de una depresión reactiva o exógena. Ok, ahora hablaremos sobre los principales síntomas de un cuadro depresivo. Estos síntomas son sensación de tristeza o vacío, ansiedad, insomnio o sueño excesivo, irritabilidad, aumento o disminución de peso, aumento o disminución de actividad física, pérdida de interés o placer al realizar actividades cotidianas, fatiga, sentimiento de culpa, baja autoestima, dificultad para concentrarse, ataques de llanto y pensamientos frecuentes de muerte. Y con respecto a la ansiedad, que es la compañera de la depresión, podemos decir que la ansiedad puede ser la causa de la depresión. Es decir, que un estado depresivo puede estar precedido por periodos de ansiedad persistente. O sea que la ansiedad es una emoción normal que surge en situaciones donde una persona se siente amenazada, ya sea por un peligro externo o interno. Se puede manifestar a través de síntomas como nerviosismo, agitación, tensión y una sensación de peligro inminente. En casos más severos, puede incluir síntomas de pánico y un aumento del ritmo cardíaco. Y con respecto a la tristeza, es una emoción que se manifiesta como un dolor emocional o un estado afectivo provocado por el decaimiento espiritual. A menudo se expresa a través del llanto, un rostro abatido y la falta de motivación. Es común que surja ante pérdidas o situaciones adversas y en algunos casos incluso después de grandes alegrías. También sabemos que la tristeza forma parte de la vida, que es una respuesta natural a un sentimiento de pérdida, derrota, decepción, trauma o catástrofe. Muchas veces decimos que estamos deprimidos, pero en realidad estamos entristecidos. Normalmente los sentimientos de tristeza comienzan a desaparecer y aunque nuestros días tengan altas y bajas, la tendencia es más hacia las altas. A ver, si esto no sucede relativamente rápido, puede ser necesaria la ayuda de un profesional para aprender cómo ajustarnos a la nueva situación estresante. Por ejemplo, la muerte de un ser querido o la ruptura de una pareja. La primera sesión de terapia psicológica es fundamental para iniciar el proceso terapéutico. Durante esta sesión, el terapeuta te conocerá y te hará preguntas sobre tus síntomas, las razones que te llevarán a buscar terapia y lo que sientes que está mal. También es un buen momento para que expreses tus expectativas y objetivos para la terapia. Es importante reflexionar sobre tus motivos y estar abierto a la discusión. Y en cuanto a la depresión, la puede causar desde una enfermedad grave o los efectos de ciertas medicinas, herencia genética, personalidad o problemas de la vida, o simplemente puede aparecer sin razón aparente. En general, la comunidad médica no comprende completamente las causas de la depresión. Hay muchas causas posibles y a veces varios factores se combinan para desencadenar los síntomas. Los factores que pueden influir incluyen características genéticas, donde la depresión puede transmitirse de padres a hijos. Otros son los cambios en los niveles de neurotransmisores del cerebro. Otros son factores ambientales,
El aislamiento social es una causa común de depresión en adultos mayores. Factores psicosociales. La depresión puede ser desencadenada por un hecho estresante o infeliz en la vida, como la pérdida de un ser querido, el divorcio o la pérdida de un trabajo. Otras condiciones. La depresión puede estar relacionada con otras condiciones como el trastorno bipolar. Ok, en cuanto al tratamiento de la depresión, las depresiones reactivas son las más comunes. No presentan ciclos temporales regulares, por lo general no responden del todo bien a los psicofármacos, no se hallan genéticamente predispuestas y sí responden positivamente a distintas terapias psicológicas. Es un estado más benigno y la recuperación se ve influida por factores de personalidad. Y con respecto a las depresiones endógenas, no son desencadenadas por ningún acontecimiento externo, presentan ciclos temporales regulares y responden mejor al tratamiento con psicofármacos combinado con tratamiento psicológico y pueden tener un origen hormonal y con predisposición genética. Ahora hablaremos de la depresión y ansiedad, dos grandes enfermedades del siglo XXI. La depresión y la ansiedad son enfermedades mentales que pueden afectar a cualquier persona y que se consideran dos grandes problemas de salud mental en el siglo XXI. Se estima que la depresión afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo y se manifiesta a través de síntomas como tristeza profunda y falta de interés en actividades placenteras. La ansiedad, por su parte, se relaciona a menudo con preocupaciones excesivas, siendo que, según estudios, un 90% de las cosas que nos inquietan nunca llegan a suceder. La pandemia del COVID-19 aumentó en un 25% la prevalencia de la depresión y la ansiedad en todo el mundo. Otros factores que pueden contribuir a la ansiedad son las redes sociales, la tecnología, el cambio climático y la sobreexposición a información negativa. La depresión y la ansiedad pueden ser tratadas con terapia o medicamentos. Es importante buscar ayuda profesional si se cree que se padece alguna de estas enfermedades. En el 2020 la pandemia llegó y las cosas empeoraron. La ansiedad y la depresión alcanzaron las cifras más altas reportadas por la Organización Mundial de la Salud a nivel mundial y en América Latina, en donde 1 de cada 4 personas tiene un problema asociado a la salud mental. Los tabúes y estigmas asociados con la ansiedad y la depresión tienen sus raíces en una larga historia de incomprensión. Estas condiciones son frecuentemente invisibles a los ojos de los demás, lo que lleva a la creencia errónea de que son meramente estados de ánimo pasajeros o productos de la pereza o la falta de voluntad. Además, en muchas culturas, incluida la colombiana, existe una expectativa social de mantener una imagen de fortaleza y felicidad constante. Esto puede llevar a las personas a ocultar sus verdaderas emociones, impidiendo así el reconocimiento y tratamiento oportuno de estos trastornos. El papel de la familia y los amigos en este proceso es crucial. Proporcionar un entorno seguro y de apoyo donde las emociones puedan ser expresadas libremente es fundamental para alentar a quienes sufren a buscar y recibir ayuda. Es importante desmentir los mitos y concepciones erróneas, como la creencia de que estos trastornos no tienen solución o que los medicamentos son una cura total.
Si bien la medicación puede ser un componente vital del tratamiento, es igualmente importante abordar las causas subyacentes a través de la terapia. Existen varios tratamientos efectivos para la ansiedad y la depresión, incluyendo terapias de exposición, terapia cognitivo-conductual, mindfulness y terapia de aceptación y compromiso. Finalmente, es imperativo que la sociedad en su conjunto realice cambios para mejorar la comprensión y aceptación de la ansiedad y la depresión. Esto incluye una mejor formación para los profesionales de la salud mental, priorizar tratamientos basados en la evidencia y fomentar un cambio cultural que permita una mayor apertura y empatía hacia estas condiciones. Por lo tanto, desmitificar los tabúes en torno a la ansiedad y la depresión es un paso esencial hacia una sociedad más saludable y comprensiva. A través de la educación, el apoyo y un enfoque de tratamiento integral, podemos esperar no solo mejorar la vida de aquellos que sufren, sino también fomentar una cultura más abierta y empática hacia todos los aspectos de la salud mental. El impacto de no hablar o buscar ayuda para la ansiedad y la depresión puede ser devastador. Las personas que sufren en silencio a menudo experimentan un deterioro en varias áreas de sus vidas, incluyendo las relaciones personales, el rendimiento laboral y la salud física. En casos severos, esto puede llevar a conductas autodestructivas o incluso al suicidio. Ok, ahora abordaremos cómo la depresión y la ansiedad afectan tu salud mental. La depresión y la ansiedad son factores que pueden afectar significativamente nuestra salud mental. La depresión y la ansiedad son factores psicológicos interrelacionados que pueden contribuir al desarrollo de enfermedades psicosomáticas. Las enfermedades psicosomáticas son trastornos que se producen cuando los trastornos psíquicos se convierten en síntomas físicos de manera involuntaria. Pueden aparecer por fuertes cargas psicológicas, como traumas, angustia o ansiedad persistentes. El estado de ánimo puede afectar el desarrollo de una enfermedad, como la diabetes. El deterioro del estado anímico puede complicar el curso de la enfermedad y su tratamiento. La ansiedad, a menudo combinada con la depresión, genera sentimientos intensos que pueden manifestarse físicamente en el cuerpo, causando síntomas físicos que no tienen una base médica clara. La ansiedad, que está relacionada con la anticipación de futuros eventos y el temor a las consecuencias, puede generar una preocupación constante que interfiere con la vida diaria. Por otro lado, la depresión puede surgir como resultado de la ansiedad y viceversa, aumentando el riesgo de problemas adicionales como el consumo de drogas y pensamientos suicidas. En conjunto, estos estados emocionales pueden deteriorar la calidad de vida y afectar la capacidad de las personas para funcionar de manera efectiva en sus actividades cotidianas. Factores como muerte de seres queridos, pérdidas materiales, traumas, el aislamiento y otras situaciones estresantes pueden desencadenar la ansiedad y la depresión. La depresión y la ansiedad son trastornos diferentes, pero a menudo aparecen juntos. La ansiedad es un sentimiento de temor que permite identificar una amenaza y responder de manera adecuada. La ansiedad puede causar sentimientos de temor, preocupación y pánico incontrolables que pueden interferir con las actividades diarias. La ansiedad puede manifestarse en síntomas como sensación de nerviosismo, agitación o tensión, aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada o hiperventilación, sudoración, temblores, problemas para concentrarse, problemas para conciliar el sueño o insomnio.
Los tratamientos para ambas son también similares. De vez en cuando todo el mundo se siente triste o ansioso, pero si una persona tiene sentimientos intensos o prolongados de ansiedad y depresión, u otros síntomas como alucinaciones, entumecimiento u hormigueo y cambios en el apetito, cambios en el peso o en los patrones de sueño que duren 2 semanas o más, que interfieren en su vida cotidiana, puede estar sufriendo un trastorno de salud mental. Si es así, debe buscar ayuda de inmediato. La depresión es algo más que sentirse triste o tener un mal día. Cuando la tristeza dura mucho tiempo e interfiere en las actividades cotidianas normales, es posible que esté deprimido. La ansiedad y la depresión están estrechamente relacionadas, porque ambas están causadas por factores similares. Por ejemplo, el estrés puede producir ansiedad o depresión, por lo que una persona puede reaccionar ante el mismo episodio desarrollando cualquiera de las dos, ya que ambas patologías son básicamente formas de adaptarse al entorno. La ansiedad y la depresión son formas distintas de reaccionar ante la misma fuente de estrés. Ambas son una respuesta a algo de nuestro entorno, ya sea un pensamiento, una conversación o un acontecimiento. A ver, si interpretamos un acontecimiento como una amenaza, lo más probable es que nos angustie. Y si al final lo interpretamos como una pérdida o un fracaso, lo más probable es que nos deprimamos. La distinción entre ansiedad y depresión se hace en relación con el momento en que se percibe la emoción. Si es una emoción de miedo, entonces es ansiedad. Si es una emoción de tristeza y desesperanza, entonces es depresión. La ansiedad y la depresión son problemas de salud mental comunes que pueden ser no tan fáciles de diagnosticar como las enfermedades físicas, pero pueden ser igual de debilitantes. La ansiedad puede causar diversos síntomas físicos, como molestias gastrointestinales, ritmo cardíaco irregular e insomnio. La depresión suele implicar sentimientos de inutilidad, fatiga y falta de concentración. Es posible que la ansiedad y la depresión no sean dos problemas distintos, sino más bien un solo problema visto desde perspectivas diferentes. La ansiedad, a diferencia de la depresión, está relacionada con la anticipación del futuro por parte del paciente y el temor a consecuencias desagradables que se supone que ocurrirán en el futuro. Pero la depresión no tiene nada que ver con el menosprecio de uno mismo en el momento presente, ni con la tristeza por un acontecimiento concreto. La depresión tiene que ver principalmente con acontecimientos pasados y circunstancias actuales que influyen en el estado de ánimo de un individuo. El trastorno de ansiedad generalizada es una afección que hace que los pacientes se sientan preocupados, tensos y ansiosos de forma constante. Los pacientes dicen estar ansiosos casi todos los días y experimentan estos sentimientos después de concentrarse en algún tipo de situación o acontecimiento que no suelen tener consecuencias inmediatas. Es importante buscar estrategias de manejo y apoyo profesional cuando estos sentimientos se vuelven abrumadores. Ok, ahora hablaremos del miedo y la ansiedad. El miedo es una emoción que se produce como respuesta ante un posible peligro y prepara al cuerpo para hacer frente a situaciones que podrían ser una amenaza. El miedo es una emoción natural que puede afectar a la salud si no se controla. El miedo puede ser una causa de enfermedades psicosomáticas, ya que la mente influye en el funcionamiento del cuerpo. El miedo puede tener un impacto significativo en la salud, ya que puede debilitar el sistema inmunológico, aumentando la vulnerabilidad a las enfermedades. El miedo al dolor o a enfermedades graves puede exacerbar estos síntomas psicosomáticos. Algunas afecciones relacionadas con el miedo a las enfermedades son trastorno de ansiedad por enfermedad,
así como lo escucharon, trastorno de ansiedad por enfermedad. Esta se caracteriza por un miedo irreal a desarrollar una enfermedad grave. Las personas con este trastorno se preocupan en exceso por su salud física y pueden relacionar sensaciones corporales con una enfermedad grave. Fobia. La fobia es un trastorno de ansiedad que provoca un miedo intenso e irracional a algo que es seguro o poco peligroso. Las fobias pueden causar síntomas físicos como latidos rápidos del corazón, falta de aire y temblores. Hipocondria. Se caracteriza por una preocupación excesiva por la salud propia. Los pacientes hipocondríacos suelen presentar síntomas físicos desproporcionados y se preocupan más por su significado que por el dolor que les causa. Diversos estudios han evidenciado esta relación, sugiriendo que la tensión emocional puede influir en la salud física de una persona. Es fundamental que cualquier preocupación sobre síntomas físicos o problemas de salud mental se discuta con un profesional médico para obtener la orientación adecuada. El miedo es una respuesta normal ante amenaza, pero puede convertirse en un trastorno si se vuelve excesivo. El miedo también puede ocasionar o empeorar otros trastornos mentales y físicos como los siguientes: trastornos obsesivo-compulsivos, trastornos de ansiedad, ataques de pánico, síndrome de estrés postraumático, fobias, depresión, que a menudo se produce junto con un trastorno de ansiedad u otros trastornos de salud mental, abuso de sustancias, problemas para dormir o insomnio, problemas digestivos e intestinales, dolor de cabeza y dolor crónico, aumento de la presión cardíaca, sudoración, palidez cutánea, dilatación de la pupila, descenso de la temperatura corporal. Las personas que sufren de trastornos de ansiedad, como el trastorno de ansiedad por enfermedad, a menudo tienen dificultades para manejar sus miedos, lo que puede llevar a preocupaciones excesivas sobre síntomas físicos y su estado de salud general. Es importante recordar que la salud mental y emocional están estrechamente relacionadas con la salud física, y gestionar el miedo y la ansiedad es esencial para mantener un bienestar integral. A ver, para afrontar el miedo a enfermar se puede distraerse y mantenerse ocupado, relajarse con técnicas como la respiración o el yoga, reestructurar los pensamientos y visualizar situaciones agradables. Ok, viendo lo anterior, podemos reflexionar sobre un pensamiento que fue enunciado en el año, hace 2024 años, precisamente por el filósofo Lao Tse. Con base a lo que dijo Lao Tse, podemos decir: cuando vivimos constantemente preocupados por algo del pasado, nos cuesta conectar con el presente. Cuando vivimos angustiados por el futuro, nos cuesta disfrutar con el presente. Al final, el placer, las alegrías, están en conectar de forma sana y equilibrada con lo que nos pasa día a día. A ver, nos hemos olvidado de vivir en el presente debido a que muchas veces nos preocupamos más por lo que podremos lograr en el futuro o por lo que hemos hecho en el pasado. Esta preocupación constante puede distraernos de disfrutar y apreciar el aquí y el ahora. Reconocer y aceptar nuestras emociones es fundamental para volver a conectar con el presente y aprender a vivir plenamente. Esta reflexión, volví y repito, la hizo Lao Tse hace 2024 años, en el año 500 a.C. Él decía: si estás deprimido, estás viviendo en el pasado.
Si estás ansioso, estás viviendo en el futuro. Si estás en paz, estás viviendo en el presente. ¿En cuál de esos aspectos te encuentras en estos momentos? ¿Estás viviendo el pasado? ¿Estás viviendo el futuro? ¿O estás viviendo en el presente? Reflexiónalo y ponlo en práctica.